Aquí comienza Agenda Líder, el primer programa radial online en Colombia especializado en gestión humana, producido por Facilitar Coaching, Liderazgo y Comunicaciones, bajo la dirección y conducción de Sandra Mateus, coach y entrenadora en liderazgo conversacional. Bienvenidos. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Agenda Líder, un espacio creado para que conversemos de temas relacionados con la gestión humana en las organizaciones, con el liderazgo, con el coaching, con el desarrollo personal y profesional. Soy Sandra Mateus y les estaré acompañando en la siguiente hora con el apoyo en los controles de Nicolás Rincón, más conocido como Nicma, aquí en evolutionlineradio.com. Una web especializada en todos estos temas que impactan nuestro desempeño tanto personal como profesional. Y desde ya una invitación, conéctense a nuestras redes. En Facebook, Agenda Líder, y en Twitter, @AgendaLíderRH. Bueno, ya, sin más, bienvenidos y esto arrancó. El tema del día en Agenda Líder. Nuestro tema del día es un tema que me encanta, es un tema en el cual vivo a diario dentro de mis actividades profesionales y claramente personales. Las conversaciones, pero no son cualquier conversación, son las conversaciones que están presentes en las empresas y en la vida misma. ¿Cuáles debemos promover? ¿Cuáles debemos evitar? Únete pues a esta conversación en nuestra página de Facebook, Agenda Líder, en nuestro Twitter, @AgendaLíderRH. Voy a proponer un ejercicio. Voy a proponer que hagamos algo. Así que si estás en tu computadora, estás escuchando esto y tienes a la mano de pronto un papel y lápiz, fabuloso. Y si no, bueno, vamos a hacerlo en la mente. Entonces te voy a pedir que pienses, si no tienes un papel ni un lápiz, o hagas una lista y la escribas, una lista de las personas con quienes consideras que tienes lo que podría calificarse como una buena relación. ¿Qué es esto? Con quienes da gusto sentarse a tratar cualquier tema, te llenan de energía, con estas personas que queremos conversar. Y la otra lista, una segunda lista, con las personas con quienes consideras que tienes una relación no muy buena, que es muy difícil avanzar. A veces con aquellas personas con quienes solo de traerlas a la mente para armar esta lista, que es lo que estamos haciendo ahora, nos invade sensaciones poco gratas. ¿Por qué? Porque discutimos, porque no nos escuchan, porque no tenemos acuerdos. ¿Listo? Entonces tenemos dos listas. Una de las personas con quien tenemos muy buena relación y otra de las personas con quienes no tanto. Y ahora te voy a pedir que mirando esa lista reflexiones. ¿Qué tipo de conversaciones tienes con cada una de ellas? No con cada una de las personas, sino en general con esas listas. ¿Por qué es más fácil hablar con María que no con Juliana, por ejemplo? ¿Por qué me cuesta tanto hablar con mi padre o con mi jefe? Piensa cuál es tu lenguaje en uno y otro caso. ¿Cuál es el lenguaje que utilizas cuando estás con una persona con la cual sostienes buenas conversaciones? ¿Y cuál es el lenguaje que está presente en esa relación no tan grata? De pronto también piensa cuáles son las emociones que llegan a ti cuando estás en uno u otro diálogo. ¿Y por qué no? ¿Cómo está tu cuerpo al momento del encuentro? Porque resulta que estos tres elementos, ese lenguaje que está presente, ese cuerpo que está inevitablemente con nosotros, que podríamos llamar lenguaje no verbal, lo que transmitimos sin necesidad de hablar, con nuestros gestos, la forma en que colocamos
nuestras extremidades, el ceño fruncido o no. Y las emociones, estos tres elementos, generan la calidad de nuestras conversaciones. Y a su vez, la calidad de nuestras conversaciones determinan la profundidad de nuestras relaciones. Entonces, ¿cómo saber si es una conversación benéfica a la relación? Bueno, porque seguramente fluye en esos tres aspectos. El lenguaje será afable, con un tono cordial, seguramente los cuerpos estarán distendidos, es decir, el brazo no está tensionado, no estoy conteniendo la respiración. Las miradas se sostienen al hablar. No necesariamente hay jocosidad, pero sí tranquilidad y relajación. Y ahora en el otro tipo de conversaciones, de pronto hay palabras dichas a mayor velocidad, hay tonos de voz que pueden ir subiendo en los dos interlocutores. Las miradas se evitan, ¿saben? Porque estamos buscando lugares en donde encontrar respuestas. ¿Cómo voy a responder a esto que está diciendo? Entonces mi mirada se va para el techo, mi mirada se va para el escritorio, mi mirada se va para el lapicero que tomé en la mano. Hay gesticulación seguramente muy movida en las manos, mucho movimiento, cuerpos tensos. Entonces, fíjate cómo, si yo comienzo a concientizarme de la importancia de la conversación y del tipo de conversación que tengo con cada una de mis relaciones, comienzo también a abrirme espacios de posibilidad para intervenir en aquellas relaciones que requiero mejorar. Con ese compañero de trabajo con el cual, si bien no nos entendemos a la perfección, pero inevitablemente voy a tener que trabajar con él porque comparte el mismo proyecto. ¿Cómo mejorar esa conversación para mejorar esa relación? Bueno, pero ¿y ahora esto cómo se vive en las organizaciones? Yo creo que aquí es importante partir diciendo que una organización, una empresa, es una red de conversaciones y de emociones. Eso es lo que sostiene toda empresa. Todo lo que pasa en una empresa, como en la vida, pasa a través de una conversación. Todo. El pedido que tuve que hacer, los resultados que queremos lograr, la coordinación de acciones que queremos generar en nuestros equipos, hasta el feedback que debo dar, todo es una conversación. Cada rol en una organización tiene unos fundamentos conversacionales diferentes. Por eso el concepto de liderazgo conversacional. Por eso siempre hablo del liderazgo conversacional, de líderes conversacionales. Ahora, ¿cuáles son las conversaciones que entorpecen los resultados en una empresa? Aquí voy con una listica. Empezaron nuestros tambores. Entonces voy a comenzar con lo que se llama conversación basura. ¿Qué es una conversación basura? Es un diálogo, y son conversaciones que, si detectas que existen, es necesario intervenirlas de inmediato, porque son primitivas. Es donde se habla de terceros, de personas que ni siquiera están presentes. Coloquialmente o popularmente la conocemos como chismes, rumores, comadreo. ¿Y cuáles son los efectos de esta conversación? Bueno, no pueden ser otros que enredos, contaminaciones, complicaciones o divisiones. Conversaciones basura. Segunda conversación que entorpece los resultados en una empresa. Conversación queja. Que si bien en algunas ocasiones se asemeja a la basura, porque se hace en la oscuridad. Es decir, no se hace públicamente. Yo me quejo a mi compañero. Y me quejo, pero no voy directamente a la dirección o a mi jefe. Lo hago en el baño, lo hago en el comedor, lo hago en la hora del almuerzo, donde pocos lo escuchan, donde somos 4 en conversaciones queja. Y esto tiene un efecto nocivo multiplicador. Es una conversación donde no solamente desaprueba, sino que no propone nada. No propone acciones correctivas, es más, ni siquiera se hacen cargo
de cuál es el rol o qué es lo que yo he generado con esto, que estoy generando también. Es un tipo de conversación que complica y que devalúa, pero quién o quienes la generan nunca se hacen cargo de posibles soluciones. ¿Conocen casos? Bueno, y le sigue muy de cerca, esto pareciera como un top 5, un top 10, un top 5. De cerca por los efectos nocivos que causa está la conversación retrógrada. Conversación retrógrada. Imagínense que aquí no hay queja, no hay rumores, pero se anula cualquier posibilidad de cambio. Es volver atrás. En una conversación retrógrada se define el presente y el futuro solo en función de experiencias pasadas. Entonces es donde aparecen frases, cualquier parecido con la realidad seguro no es coincidencia, como, y bueno, ¿para qué vamos a hacer esto si siempre se ha hecho de la misma manera y ahí nos ha funcionado, ahí, mal que bien? O siempre se ha hecho lo mismo, no me hagan perder el tiempo, ¿para qué intentar algo diferente? Llevo 30 años haciendo lo mismo y ustedes me vienen a decir que vamos a cambiar. Conversaciones retrógradas. Y finalmente llegamos a una conversación que se llama la conversación horizontal. ¿Cuál es la conversación horizontal? Está caracterizada por ser muy descriptiva. Entonces, si bien no tiene las características de las conversaciones anteriores, entonces uno diría, bueno, por lo menos es más positiva. Y lo sería, claro, si no fuera por el hecho de que no genera avances. Ninguno, no realiza, solo describe. Entonces, nos quedamos en hablar de quién tuvo la culpa y nos quedamos en recordar qué fue lo que pasó y dónde fue el error. El problema radica en que se confunde con la conversación proceso, en donde se espera infructuosamente activar un proceso o una acción a través de ellas. Así que bueno, si has identificado alguna de estas conversaciones en tu empresa, buenísimo, porque saben que no podemos intervenir en lo que no hemos identificado. Yo no puedo intervenir algo que no conozco. Por eso es fundamental aguzar el oído y adquirir las habilidades y competencias para identificarlas, cuáles son los síntomas, para que así, colocadas sobre la mesa, ya nos entrenemos también para ser más competentes en abordarlas o buscar quien te apoye en hacerlo. Que ese es a lo que nos dedicamos quienes elegimos este camino del coaching y particularmente del abordaje a las conversaciones. Pero bueno, vamos a hacer un alto en estas conversaciones poco productivas para entrar a unas un poquito mejores, un poquito que nos generan y nos abren otras miradas. Y para esto vamos con una canción que seguramente muchos van a reconocer. ¿Coordinas equipos de trabajo? ¿Cómo sería terminar el año construyendo de forma conjunta grandes objetivos para el 2018? ¿O eres ejecutivo y quieres mejorar tus habilidades en comunicación o liderazgo? Llámanos al 319-409-7498 y pregunta por los paquetes de charlas y coaching de fin de año. Jornadas diferentes para incentivar mejores resultados. Facilitados por Sandra Mateus, coach profesional y entrenadora en liderazgo conversacional. Infórmate en www.facilitarclick.com. Bueno, esta canción de Joan Manuel Serrat es una canción que propone conversaciones diferentes para abordar el día a día. ¿Y por qué lo tomo desde la mirada
del liderazgo conversacional, porque dependiendo la conversación que yo tenga frente a las dificultades o frente a mis miedos, generaré un resultado u otro. Joan Manuel Serrat nos dice en esta canción como: si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. O cosas como: hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovecharlo o que pase de largo depende en parte de ti. Yo aquí agregaría: no depende en parte, depende totalmente, porque es esa habilidad de hacerse cargo de cómo me paro y converso frente a las circunstancias, de cuál es el estado de ánimo que voy a cultivar con mis propias conversaciones internas, que vamos a hablar más adelante de eso. Así que hoy ya es noche, pero mañana puede ser un gran día, y plantéatelo así. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último. Para facilitar capacitaciones más dinámicas y profundas, súmate a la segunda promoción de la certificación internacional Pitágoras en Colombia de facilitadores de capacitación a través de juegos. Inicia febrero de 2018. Descuentos especiales para inscripciones en 2017. Entra a www.facilitarclick.com y separa tu cupo. Y si quieres llevar estas metodologías a tu empresa, llama al 319-409-7498. Recuerda, 319-409-7498. Cupos limitados. Bueno, volvamos a las conversaciones en la organización. ¿Cómo se reflejan, cómo se gestionan? Y para esto no voy a seguir hablando ya yo. Tengo un invitado, como siempre mis invitados son de una calidad humana y profesional muy grande, y en esta ocasión quien nos va a acompañar es un coach ontológico, con quienes nos hemos formado, porque debo confesar que fue el primer maestro que tuve de coach ontológico, quien me abrió por primera vez la puerta a este mundo maravilloso de las conversaciones. Él es César Fernández, coach, maestro, formador de coaches y coach que interviene en muchas organizaciones. César, muy buenas noches y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, Sandrita, muchas gracias. Muy agradable estar en tu programa y muy interesante el tema que abordas. Considero que es de actualidad. Venía escuchando la introducción que hiciste al programa y en efecto, pues definitivamente lo que está ocurriendo en las empresas está estrechamente ligado con la calidad de sus conversaciones. César, cuando tú intervienes un equipo, ¿qué es lo primero que comienzas a observar para entrar a su mundo conversacional? Generalmente lo que pasa en las organizaciones es que no hay conciencia todavía, y yo puedo decirte que en general ocurre en un 99% de las organizaciones. No hay conciencia que lo que ocurre dentro de la organización depende de la calidad de la conversación. En otras palabras, los resultados dependen de cómo conversan, de lo que conversan y de lo que no conversan. En consecuencia, pareciera que el común de los seres humanos sabemos hablar y somos conscientes que un día nos enseñaron a hablar, pero no nos enseñaron a conversar. Entonces la distinción entre hablar y conversar no está clara.
Por lo tanto, muchas de las cosas se resolverían en las empresas si hubiese el primer espacio de tomar conciencia que todo lo que ocurra o lo que deje de ocurrir está estrechamente ligado con esas conversaciones. Entonces, ¿qué es lo que encuentro? Que quienes integran la organización, uno, no saben conversar, y dos, de lo que deberían conversar, no conversan. Ese es como el panorama general en la gran mayoría de organizaciones. Y si hablan, creen que están conversando. Entonces no pueden resolver porque se reúnen a hablar, más no a conversar. Tú mencionaste algo, y es de lo que se conversa y lo que no se conversa. ¿Qué es aquello que no se conversa generalmente en la organización? No se conversa de lo que siento por el otro, no converso de lo que necesito. Esa primera parte que te acabo de decir, no converso del cómo me siento, porque pareciera que en las empresas y en general en la cultura nuestra nos enseñan a hablar desde lo que pienso, más no desde lo que siento, como si fuera castigado hablar, expresar lo que siento. Entonces no se conversa de lo que siento, no se conversa de lo que necesito, no se conversa de lo que no sé. Pareciera que es mal visto decir no sé, pareciera que es mal visto decir me equivoqué. Entonces no se conversa del error, no se conversa incluso del afecto, se conversa más de lo que yo necesito del otro, se conversa en lo que se equivocó el otro, pero no converso en lo que yo me equivoco. No se conversa de la importancia de resolver conflictos, sino que se conversa más desde la acusación, desde el juicio, desde lo que yo opino del otro, pero no converso de cómo incide mi manera de conversar con el otro en el maltrato de la relación. ¿Cuál es, a tu modo de ver, el costo que se paga en una organización por no conversar sobre estos temas y enfocar su comunicación hacia otros que pueden en algún momento considerarse que esos son de los únicos de los que debemos hablar? En primera instancia, que los resultados no se dan, y en las empresas pues a la gente se le contrata para que tenga resultados. Entonces, cuando nos quedamos anclados en, por ejemplo, quién tiene la culpa, en buscar de hablar de quién es el responsable, pues los resultados no se dan. Pero hay un costo altísimo, que es la generalidad, el resentimiento. Hay resentimiento en las organizaciones, en las relaciones entre las personas. Hay resentimiento precisamente porque cuando no sé conversar, digo cosas que afectan la relación, y al afectar la relación difícilmente podemos, por ejemplo, hacer trabajo en equipo. Y si no hay trabajo en equipo, pues no hay resultados. Entonces encuentro cantidad de relaciones que están afectadas porque faltan, por ejemplo, conversaciones de perdón. Algo tan simple como eso, una conversación de perdón resolvería el tema de trabajo en equipo, pero en las organizaciones pareciera que hablar del perdón, traer el tema del perdón es mal visto, no es habitual, como no es normal hablar del afecto, de las necesidades, de mis necesidades con el otro. Entonces hay que traer esos temas. No solamente hay que hablar de la operación, no solamente hay que hablar de la parte técnica, porque estas son cuestiones operacionales, si se quiere, hacen parte de ese hemisferio izquierdo de lo que debería ser, pero no hablo de esa parte emocional que es muy importante en las relaciones humanas. Para ti, un equipo ideal
una empresa ideal, ¿qué espacios de conversación debería estar generando? Yo creo que en toda organización hay que hablar. Primero que todo hay que construir una conversación de relaciones, porque es que yo no puedo trabajar con quien no conozco. Entonces las empresas hoy en día viven tan agitadas y tan apuradas que no dedican tiempo a que la gente se conozca. Y para que la gente se conozca necesita construir una conversación, que es una conversación para construir relaciones. Mientras no haya una relación, yo difícilmente puedo conocer en profundidad con quién estoy trabajando, y sobre todo no puedo construir un espacio de confianza. Y si no hay confianza, pues no hay una relación. Y no se necesita que sea una relación de intimidad, pero sí que yo conozca las expectativas del otro, qué espera él de mí, cuáles son sus miedos, cuáles son sus sueños, cuáles son sus ambiciones, cuáles son esas cosas que no sabe. Hay que construir conversaciones de diálogo, que son muy diferentes a las conversaciones de relaciones. Las conversaciones de diálogo van enfocadas, como su palabra lo dice, a dialogar. Entonces, la materia prima de cada una de estas conversaciones es distinta. En una conversación de diálogo tengo que tener cuidado con los juicios que hago, porque por eso cuando hablamos de diálogos de paz, caso colombiano, lo que estamos viviendo nosotros, había que construir una conversación distinta con los grupos guerrilleros, porque era una conversación de diálogo y había que tener mucho cuidado en aprender a convivir con esas opiniones distintas. Cuando estamos dialogando tengo que tener muy claro el respeto por el legítimo otro. Tengo que tener cuidado con la descalificación, y lo que busco es ser empático con el otro. Creo que en las organizaciones hay que hablar de conversaciones de futuro. ¿Qué es lo que queremos que pase? ¿Qué es lo que queremos que ocurra el próximo año, en el 2018? Y entonces esas conversaciones de futuro tienen que estar cargadas de creatividad y de una alta escucha. Tengo que tener muy presente el no interrumpir al otro. Tenemos que generar conversaciones de acciones. Y como estamos coordinándonos los unos a los otros, es muy diferente una conversación de compromisos y de acciones a una conversación de relaciones, a una conversación de diálogo. Entonces, si miramos cada una de estas, tiene unos ingredientes distintos. Y hay una conversación clave, para mí es la columna vertebral de las conversaciones en las organizaciones, es la conversación de retroalimentación. Y la conversación de retroalimentación tiene varios elementos, y para mí es la que tiene un hilo muy delgadito, que si no se hace bien, se convierte en un campo de batalla. Hay que hacer conversaciones para resolver conflictos, porque generalmente las empresas se presentan todo tipo de conflictos. Entonces, si miramos todas estas conversaciones, tienen ingredientes diferentes, ¿no? Las conversaciones, cada una de estas son distintas, y no se tiene la distinción de cada una de ellas. De ahí que si las empresas, como lo decimos nosotros ontológicamente, son lo que en ellas se conversa, pues antes de recibir a una persona en una empresa hay que verificar qué tan buen conversador es. No porque hable mucho, sino porque tenga la distinción de cada una de estas conversaciones en qué consiste. Bueno, César, de esto podríamos quedarnos conversando muchísimo tiempo. Me quedo con el coincidir en esa mirada de, si lo llevamos a términos empresariales, porque cuando las empresas contratan y deciden intervenir, una de las cosas y preocupaciones que siempre tienen es, bueno, ¿y esto cómo va a incidir en la productividad? Y resulta que si tenemos equipos que saben generar esas conversaciones para la acción, conversaciones de compromisos y resultados, pues se va a reflejar en productividad. Entonces, César, muchísimas gracias, pero antes de despedirte quisiera que preguntarte y nos dieras las coordenadas para que quien quiera escucharte más pueda hacerlo, por ejemplo, a través de tu canal de YouTube. Sí, me gusta mucho el tema. Quien quiera puede hacerlo a través del canal, donde todas las semanas
tengo un video reflexivo sobre diferentes temas. Quien quiera seguirme puede entrar a YouTube y enlaza, busca César Fernández Reflexiones de Coaching, y allí puede tener contacto conmigo a través del canal. Pero algo bien importante antes de terminar, Sandrita: las conversaciones no se hicieron para ganar o perder. Las conversaciones se hicieron para resolver las cosas, no se hicieron para tener la razón. Entonces creo que cuando hay eso claro, vamos a tener una mirada distinta de para qué conversamos. Muchas gracias por haberme invitado. Muchísimas gracias, César, por esta conversación, y espero poder volverte a tener en otra ocasión. Bueno. Liderazgo conversacional con Sandra Mateus. Bueno, luego de esta conversación voy a hablar en esta sección que he llamado siempre de liderazgo conversacional, y bueno, hoy estamos todo el programa hablando de liderazgo conversacional. De las dos conversaciones que son la base de todo esto, y tiene que ver con las conversaciones o los dos diálogos que sostenemos y que nos llevan o no nos llevan al hacer o no hacer, y son la conversación privada que ocurre en nuestro interior, que nunca se detiene. Es como ese golpeteo todo el tiempo que nos está diciendo: ya es hora, vas tarde, fíjate lo que estás diciendo, y escuchamos al otro y decimos: y si supiera lo que yo sé, y le digo que sí, pero ni para qué pierdo el tiempo. Todo esto que nos estamos diciendo todo el tiempo, y a veces podemos compartirla o a veces no. Elegimos compartir conversaciones, y hay otras que se quedan de forma privada, pero son estas conversaciones privadas las que nos mueven o no a la acción. Y la segunda es precisamente cuando decidimos compartirla, ya hablamos de una conversación pública, y esta conversación es la que sostenemos con los demás, y esta conversación es la que genera nuestra identidad pública, porque es lo que hacemos finalmente, lo que decimos y cómo cumplimos nuestros compromisos, lo que genera y comienza a construir esa identidad pública. Pero la conversación pública es solo la punta de un iceberg, pues en realidad lo verdadero, lo que sostiene eso que yo me atreví a decir, está bajo la superficie, está muy adentro de cada uno de nosotros, y tiene que ver con lo que sentimos, con lo que pensamos, con nuestras creencias, con los juicios, es decir, la interpretación que tengo del otro. Así que desde esta perspectiva podríamos decir que una relación es buena cuando encuentra un equilibrio adecuado entre esas conversaciones públicas y las conversaciones, mi conversación privada y mi conversación pública. Porque una relación se puede perjudicar si indiscriminadamente sacamos todas nuestras conversaciones privadas. No quiere decir que debamos sacar todo. Eso se llama en automático, cuando respondemos en automático. Y ustedes saben las consecuencias que puede haber si yo respondo en automático. ¿Cuáles son entonces las competencias que sería importante comenzar a mirar para sostener estas conversaciones? La capacidad para identificar hechos de interpretaciones, cómo fundo estos juicios, cómo soy coherente con mis declaraciones. Entonces, si quieres ampliar estos temas, conversemos. Los invito también al canal en YouTube, Gimnasia Conversacional, en donde estoy publicando periódicamente también estos temas, en donde están de hecho publicados también cada uno de los programas que hemos venido haciendo, o a través de mi correo coach@coachsandramateus.com. Si eres capacitador, coach, líder de equipos, educador o coordinas departamentos de recursos humanos, tienes en los manuales digitales Pitágoras una poderosa herramienta de apoyo para tus capacitaciones y reuniones.
más de 20 manuales con metodologías y el paso a paso para trabajar temas como gestión del cambio, comunicación, coaching, trabajo en equipo y más a solo un clic. Infórmate en www.facilitarclick.com. Una película en Agenda Líder. Chris Garner hacía todo lo posible por su familia. No lo necesitamos, Chris, no hace falta. Pero todo lo posible no era suficiente. Amigo, tengo 2 preguntas para usted. ¿Qué es lo que hace y cómo lo hace? Soy agente de bolsa. ¿Agente de bolsa? Oh. Oiga, le presto mi coche para el fin de semana, pero lo necesito aquí el lunes. Pague el aparcamiento. Necesito el alquiler, no puedo esperar más. Tiene que largarse mañana por la mañana. Aún recuerdo aquel momento. Solo quedaban $21 en mi cuenta del banco. Era mi última oportunidad de llegar a algo. Tienes que confiar en mí, ¿vale? Ya confío en ti. Conseguiré un trabajo mejor. A ver si le encuentro una solicitud para nuestro meritoriaje. No había sueldo, pero era un camino hacia otro lugar. Mamá se marchó por mí. Mamá se marchó por mamá. Y tú no tuviste nada que ver en eso. Papá, ¿a dónde vamos? No lo sé. El año pasado tuvimos un aspirante que obtuvo un 9 en el examen escrito y no fue elegido. No es un examen decisivo. No nos abandonará todavía. Jay dice que está muy decidido. ¿A dónde vas? ¡Vaya al hospital! ¡Tengo que ir a trabajar! Aquí hay un tío que llegará a ser alguien. Esto es imposible. Yo puedo hacerlo. No podrá, nadie puede. Si tienes un sueño, debes cuidarlo. Cuando la gente no puede hacer algo, te dicen que tú tampoco puedes. Will Smith. En busca de la felicidad. Si quieres algo, vea por ello. Y punto. Estoy segura que la mayoría reconoció este tráiler. Hoy en nuestra sección de una película traje a un invitado, a Chris Garner. Chris Garner es la persona a quien están interpretando en esta película, en donde en busca de la felicidad, una persona sin estudios universitarios, un hombre de raza negra que había sido maltratado física y emocionalmente por su padrastro, que estuvo en hogares juveniles, esto pues es parte de su autobiografía, fue padre soltero, sin techo, y a pesar de todo ello consiguió llegar a ser un broker multimillonario, que incluso encontré yo por ahí que en las últimas décadas ha realizado una labor filantrópica muy importante. Entonces, ¿cuáles son las conversaciones que aparecen en esta película? Me voy a referir específicamente a 2, pero no estoy hablando de 2 diálogos, sino el tipo de conversación que está allí. La primera de ellas es una conversación de imposibilidad. Y en esta conversación de imposibilidad se encuentra en diferentes escenarios en donde al hablar con personas que están cerca de ella, como cuando le comenta a quien era su esposa que iba a comenzar un curso sobre acciones, pero no tenían una situación precaria, una situación económica muy precaria, se me fue. Ella coloca lo que colocan sobre la mesa normalmente o muchas veces a quienes les comentamos proyectos que estamos haciendo, y entonces dicen, pero esto es una locura, ¿cómo te vas a poner a estudiar cuando hay que pagar tantas cuentas? O como cuando nos dicen, pero ya sopesó todo porque la situación económica está difícil, el país está complicadísimo, ¿cómo se le ocurre irse a entrar de emprendedor? ¿Cómo se le ocurre pensar en esto? Conversaciones de imposibilidad.
Pero hay otras conversaciones y es la que generan todo el resultado y gran parte del dramatismo de esta película, y son las conversaciones de posibilidad. Entonces, si se acuerdan, hay otra escena de esta película en donde Chris Garner se encuentra con un hombre que baja de un auto lujoso, muy lujoso, deportivo, y entonces él le hace solo 2 preguntas: ¿qué haces y cómo lo haces? Y a partir de la respuesta del otro se abre una posibilidad muy grande en él. Esto es centrarse en una conversación de posibilidades, buscar las claves concretas que le permitan tomar acción. Y allí podríamos señalar otra serie. Es una película muy rica para verla, a la luz y con el filtro de todo esto, de qué conversaciones aparecen, de cuáles son empoderantes, cuáles son de acción, cuáles son de compromiso. Hace un momento en la entrevista que teníamos con César Fernández, él nos hablaba de conversaciones de compromiso y de acción. Y es claro que donde esté centrado el compromiso, está centrada la acción. Y él lo demuestra. Y no quiero terminar sin una frase que le dice a su hijo pequeño cuando estaban jugando baloncesto. Le dice: si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello y punto. Esta es una conversación que genera poder, pero no el poder desde el rol, desde la interpretación que le damos normalmente, sino el poder desde la capacidad de acción, desde la capacidad de accionar, de yo comprometerme por algo e ir tras ello. Para facilitar capacitaciones más dinámicas y profundas, súmate a la segunda promoción de la certificación internacional Pitágoras en Colombia de facilitadores de capacitación a través de juegos. Inicia febrero de 2018. Descuentos especiales para inscripciones en 2017. Entra a www.facilitarclick.com y separa tu cupo. Y si quieres llevar estas metodologías a tu empresa, llama al 319-409-7498. Recuerda, 319-409-7498. Cupos limitados. Bueno, y llegó la hora de nuestro segundo invitado. Hoy, en esta segunda parte de esta conversación, voy a presentar a Patricia Giraldo. Ella es coach de equipo. Ella precisamente trabaja para generar nuevas conversaciones en los equipos para alcanzar resultados con bienestar. Patricia nació en Venezuela, pero es colombiana por adopción, pues ya lleva 23 años de experiencia en el área comercial y 7 años en el mundo del coaching. Patricia, muy buenas noches y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias a ti, Sandra. Muy buenas noches. Arranquemos. Gracias. Arranquemos pues hablando de esto, y es, en tu experiencia, ¿qué conversaciones si están presentes en los equipos hacen que sean más efectivos? Precisamente uno de los trabajos del coach de equipos es evaluar qué conversaciones tienen el equipo, cuáles no se dan, cuáles son esas conversaciones de aprendizajes. Todas las relaciones tienen conversaciones. Entonces, ¿cómo ese tipo de conversación define lo que es posible o no es posible para ese equipo? ¿Qué te acerca dentro del equipo? O sea, ¿de qué hablan? ¿En qué tiempo hablan? Si el equipo habla del pasado, si el equipo habla del presente, si el equipo habla del futuro. Y dependiendo de ese tipo de conversación,
¿qué posibilidades se le abre al equipo? También un tema importante es de qué habla el equipo. ¿Habla de los otros, de ellos, o no trae ningún tipo de conversación? Básicamente el trabajo del coach de equipos es generar ese tipo de conversaciones. Tú sabes, Sandra, que un equipo de alto desempeño se diferencia y se sostiene en el tiempo porque tiene la capacidad de generar reflexión y aprendizaje. Y eso lo genera ubicando y sabiendo qué tipo de conversaciones tiene como equipo de alto desempeño. Cuando una organización llama a intervenciones de equipos, generalmente sucede porque ya existen algunos síntomas en resultados que no son los más productivos. Es decir, se hace ya una intervención para reaccionar a algo que se está registrando. Pero si una organización desde sus cimientos pudiera diseñar y decir, el equipo que quiero debe tener estas características desde sus competencias conversacionales, ¿cuáles creerías tú que deberían entrar allí en ese diseño? Conversaciones para posibles acciones, coordinación de acciones, conversaciones pendientes, yo las llamo retronutrición, esas conversaciones que por estar en el imaginario se van agrandando mucho más y generan una emocionalidad importante en el equipo, generan también unos estados emocionales importantes de resignación o de resentimiento. Entonces son esas conversaciones que van quedando en muchos momentos dentro de la persona o de los equipos, o en otras que me parece también incluso más importante, en pasillos. Son esos temas que no se sienten capaces de hablar, que no traen al espacio, y es empezar a diseñar conversaciones para posibles conversaciones de coordinación de acciones, de pedidos, de promesas, de ofertas, para generar una dinámica y alcanzar posibilidades. Si tú recuerdas, todo lo que hacemos nosotros, Sandra, es a través de relaciones, y lo hacemos conversando. ¿Cómo, cuando hablamos de los estados de ánimo que están presentes en los equipos y están presentes en las organizaciones, como están presentes en nosotros, cómo abordar estos estados de ánimo en un equipo para que puedan posibilitar estas conversaciones de las cuales has mencionado, que generen mejores resultados? ¿Cómo abordar esos estados de ánimo? El primer espacio es evaluar el nivel de confianza del equipo. La confianza es el pegamento de todo equipo, y a partir de ahí, nivelando y calibrando y calificando qué nivel de confianza sienten el equipo, a partir de ahí se empiezan a construir las conversaciones, a traer esas que son pendientes y a empezar a diseñar conversaciones. Desde qué intención voy a conversar, cuál es el mensaje que quiero dar, desde qué emocionalidad lo voy a dar, cuál es ese plan B, qué podría interesarle a la otra persona, y voy haciendo un diseño conversacional. Pero el primer ingrediente definitivamente es calibrar el nivel de confianza del equipo, y a partir de ahí se generan herramientas de diseño conversacional, y también se puede traer al espacio, cuando se construye la confianza suficiente, traer al espacio esas conversaciones pendientes, que muchas veces son las generadoras de esas emociones, que no posibilitan. ¿Cuáles son como los mayores bloqueos que tú has identificado en los equipos para poder avanzar en todo esto y que los lleve a ser equipos de un mayor desempeño? En la cotidianidad lo que más se ve es, primero, falta de confianza. Segundo,
no se sabe cómo hacer el espacio de conversación. Y tercero, a veces no se calibra la importancia de tener esas conversaciones y el día a día consume la actividad. Y uno piensa que es obvio, si están trabajando y se les está pagando, es obvio que hagan su trabajo. Y no se nivela ni se le da la importancia necesaria de lo que significa tener conversaciones generadoras de espacio y de emocionalidad en un equipo, para esos resultados que se quieren, para incluso la productividad. Básicamente es no reconocer la importancia que tienen las conversaciones en cualquier equipo, sea un equipo de pareja, sea un equipo de familia, sea un equipo de empresa. El tipo de conversación que tú tienes te genera un tipo de relación, y ese tipo de relación te acompaña a alcanzar aquello que tú quieres o ser un impedimento para lograr esas metas que anhelas. Pues Patricia, muchísimas gracias por esta conversación, y cuéntanos también un poco dónde te pueden encontrar si hay alguien que quiere ampliar de estos temas. Bueno, mi correo es gpmerakiconsultores@gmail.com. También me pueden encontrar en mi página www.gpmerakiconsultores.com. Bueno. Gracias, Sandrita. Bueno, Patricia, gracias por habernos acompañado, y esperamos espero tenerte en otra conversación más adelante. Feliz noche y gracias para todos. ¿Coordinas equipos de trabajo? ¿Cómo sería terminar el año construyendo de forma conjunta grandes objetivos para el 2018? ¿O eres ejecutivo y quieres mejorar tus habilidades en comunicación o liderazgo? Llámanos al 319-409-7498 y pregunta por los paquetes de charlas y coaching de fin de año. Jornadas diferentes para incentivar mejores resultados. Facilitados por Sandra Mateus, coach profesional y entrenadora en liderazgo conversacional. Infórmate en www.facilitarclick.com. Para facilitar capacitaciones más dinámicas y profundas, súmate a la segunda promoción de la certificación internacional Pitágoras en Colombia de facilitadores de capacitación a través de juegos. Inicia febrero de 2018. Descuentos especiales para inscripciones en 2017. Entra a www.facilitarclick.com y separa tu cupo. Y si quieres llevar estas metodologías a tu empresa, llama al 319-409-7498. Recuerda, 319-409-7498. Cupos limitados. Las noticias que interesan a los gestores de recursos humanos aquí en Agenda Libre. Bueno, vamos con dos noticias chiquitas antes de cerrar nuestro programa. Chiquitas no por lo pequeño que signifique, sino porque estuvieron tan buenas estas conversaciones de hoy que nos volamos en tiempo. Una de ellas, recordarles que hay un estudio, una investigación muy interesante de ACRIP, que es la Federación Colombiana de Gestión Humana, en donde se evidenció los sectores en donde mejor pagan. Hablemos de conversaciones de salarios ahora que en estos días estamos en esas áreas: servicios públicos, minería, hidrocarburos, químico y farmacéutico. Y los sectores que menos pagan, de acuerdo con este estudio, esta encuesta: textiles y confecciones, temporales y outsourcing, y hotelería y turismo. Ahora, esto también analizó que el 56% de las compañías a nivel nacional entregan bonos para cargos no comerciales,
y el 44% no lo hace. El 57% de las compañías ofrecen comisiones a la fuerza comercial y el 43% no lo hace. Esta es una encuesta que toma 1.055 empresas, son 100.000 registros salariales, 24 sectores económicos, 900 cargos y 14 ciudades. Y la segunda noticia, esta es de la casa. Han escuchado una cuña que habla de una certificación en juegos para facilitador de capacitaciones a través de juegos. Pues bien, el próximo martes a las 7 de la noche vamos a tener un webinar, una conferencia online gratuita para quienes estén interesados en conocer cómo es esto de que se capacita a través de juegos y cómo es esto de la segunda certificación de Pitágoras en Colombia, que es el coaching reversible con fábulas de convivencia. Les cuento, es una poderosísima herramienta, no solo para trabajar personas, sino también organizaciones. Entonces, quien esté interesado en participar de este webinar directamente con los directores y creadores de todas estas metodologías para las empresas, si tienes a cargo equipos en tu compañía, si estás precisamente en el área de gestión de recursos humanos, o si eres coach, facilitador, estoy segura que vas a encontrar un espacio de aprendizaje muy interesante. Próximo martes 7 de la noche, envíame un mail a coach@coachsandramateus.com diciéndome el interés que tienes en participar para enviarte el link de conexión, o a través de la página web www.facilitarclick, la última con C, click.com, coach@coachsandramateus.com, www.facilitarclick.com, para que participes y nos acompañes en este webinar directo desde Argentina. Y bueno, con esto cerramos. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado en esta hermosa conversación, en esta poderosísima conversación que tuvimos hoy en Agenda Líder sobre las conversaciones en la empresa. Y recuerden, todos los miércoles, esa es nuestra cita, los miércoles 7 de la noche, únanse a nuestras redes, Agenda Líder en Facebook, Agenda Líder en LinkedIn y en Twitter, @AgendaLíderRH. Les acompañamos en el Control Master Nicolás Rincón Nicma y quien les habla, Sandra Mateus. Los espero el próximo miércoles, 7 de la noche, hora Colombia. Aquí termina Agenda Líder, el primer programa radial online en Colombia especializado en gestión humana, producido por Facilitar Coaching, Liderazgo y Comunicaciones, bajo la dirección y conducción de Sandra Mateus, coach y entrenadora en liderazgo conversacional. Gracias por su sintonía y hasta la próxima.